A veces, la naturaleza se convierte en el telón de fondo de tragedias inimaginables. Lo que comienza como una búsqueda de emociones puede convertirse rápidamente en un desastre, dejando tras de sí historias de desamor y misterio. Desde errores de cálculo fatales hasta la furia impredecible de la naturaleza, estas historias revelan el lado más oscuro de la aventura, donde la búsqueda de lo extraordinario tiene un coste impensable. Estas 5 inquietantes muertes al aire libre desafiarán tu percepción de la naturaleza, obligándote a preguntarte, ¿cuándo es demasiado lejos cuando se persigue la aventura de tu vida? En una sombría noche de verano de 1967, la vasta e indómita naturaleza del Parque Nacional de los Glaciares reveló un lado más oscuro, uno que aún acecha en sus senderos y picos imponentes. 2 jóvenes de tan solo 19 años emprendieron sendas aventuras bajo el cielo estrellado de Montana, sin saber que estaban adentrándose en una pesadilla. Con pocas horas de diferencia, Julie Helgeson y Michelle Coons se enfrentarían al implacable poder de la naturaleza, siendo víctimas de los depredadores más temibles del parque, los osos pardos. La belleza del parque había sido celebrada durante mucho tiempo. Sus interminables bosques y escarpados acantilados eran un paraíso para los exploradores. Pero algo había cambiado. Durante semanas, los osos pardos habían sido avistados cada vez más cerca de los campamentos, atraídos por los restos que dejaban los visitantes descuidados e incluso alimentados a mano por turistas en busca de emociones fuertes. En aquellos días, no había cubos de basura a prueba de osos, ni directrices estrictas, y se entendía poco cómo la interferencia humana podía hacer que la naturaleza virgen se convirtiera en un caos. La noche de Julie Helgeson comenzó como cualquier otra, tranquila, serena. Ella y una amiga acamparon en un claro tranquilo, el tipo de lugar donde las estrellas parecen estar al alcance de la mano. Pero mientras dormían, una presencia pesada se agitó en las sombras. En las horas previas al amanecer, un oso pardo se coló en su campamento, olfateando sus sacos de dormir. Paralizadas por el miedo, esperaban que el oso se marchara. No lo hizo. Sin previo aviso, el oso atacó, desgarrando la tela y la carne con una precisión aterradora. Los gritos de Julie atravesaron la quietud mientras el oso la arrastraba hacia la oscuridad, dejando a su compañero sangrando e indefenso. Horas más tarde, un grupo de búsqueda encontró a Julie aferrándose a la vida, con su cuerpo mostrando las brutales marcas del ataque. A pesar de los desesperados esfuerzos por salvarla, murió antes de que el helicóptero de rescate pudiera despegar. A kilómetros de distancia, Michelle Coons y su grupo se enfrentaron a su propio encuentro con el terror. Más temprano esa noche, un oso pardo había asaltado su campamento en busca de comida. Pensando que el peligro había pasado, se retiraron a una playa para pasar la noche. Pero la naturaleza rara vez perdona. A las 4:30 am, el oso regresó, esta vez con una determinación escalofriante. Cuando atacó, cundió el pánico. Las amigas de Michelle consiguieron trepar a los árboles cercanos, pero ella no fue lo suficientemente rápida. El oso la atacó con una ferocidad que desafiaba la imaginación, cortándole el brazo e infligiéndole heridas mortales. Cuando llegó la ayuda, Michelle ya no estaba. El horror de esa noche no se parecía a nada que el parque hubiera visto antes. 2 mujeres, 2 ataques, con solo unas horas de diferencia. La coincidencia era escalofriante, la violencia sin precedentes. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente, provocando conmoción en todo el país, y obligando al Parque Nacional de los Glaciares a enfrentarse a las nefastas consecuencias de la imprudencia humana. Los acontecimientos se narraron más tarde en La Noche de los Osos Pardos, de Jack Olsen. Un relato inquietante que puso de manifiesto la peligrosa relación entre los seres humanos y la vida silvestre. A raíz de ello, el parque adoptó cambios radicales. Se hicieron obligatorios los cubos de basura a prueba de osos. Se prohibió estrictamente alimentar a la fauna y se cerraron las zonas con actividad osera conocida. Pero, para quienes recuerdan, las cicatrices de esa noche siguen siendo más profundas que los cambios de política. Incluso ahora, la impresionante belleza de Glacier conlleva un aire de aprensión. Los picos dentados y los densos bosques parecen susurrar advertencias a quienes recorren sus senderos. Los visitantes hablan de una inquietante quietud en los lugares donde ocurrieron los ataques, como si la tierra misma recordara. Para algunos es un escalofriante recordatorio de que en la naturaleza no hay garantías. Bajo la superficie de la serenidad se esconde una fuerza indómita, y para Julie Helgeson y Michelle Coons, el precio de esa verdad fue su vida. La escalada del Everest es un viaje que comienza en la relativa calma del campamento base a 400 metros. Pero, a medida que los escaladores ascienden hacia la cima, la montaña revela su naturaleza implacable y peligrosa. Cada campamento a lo largo del camino marca un descenso más profundo hacia lo desconocido.
Más allá de estos campamentos se encuentra la prueba final, la zona de la muerte, un tramo desolado de 914 metros, donde la vida comienza a desvanecerse, paso a paso agonizante. El nombre de zona de la muerte no es exagerado. Aquí, los escaladores se enfrentan a toda la furia del Everest. Falta de oxígeno, temperaturas en picado y tormentas impredecibles que pueden convertir la llamada de la cumbre en una sentencia de muerte. A principios de mayo de 1996, un grupo de Adventure Consultants, una empresa especializada en guiar a escaladores hasta la cima, se embarcó en una escalada que quedaría grabada para siempre en la sombría historia del Everest. El grupo estaba formado por 11 clientes, 3 guías de la empresa y un número desconocido de Sherpas. Entre ellos se encontraba Yasuko Namba, una decidida mujer de 47 años decidida a convertirse en la escaladora japonesa de mayor edad en alcanzar la cima del Everest, y la segunda mujer japonesa en conquistar las 7 cumbres, los picos más altos de cada continente. Mientras escalaban la pared del Lhotse el 8 de mayo, uno de los guías, Andy Harris, sufrió una lesión casi catastrófica. Una roca del tamaño de un televisor le golpeó en el pecho. Sin embargo, Harris siguió adelante, negándose a abandonar la escalada. El grupo llegó al campamento 4 y, justo después de la medianoche del 10 de mayo, comenzó su último empujón hacia la cima. El tiempo jugaba en su contra. Por seguridad, los escaladores deben comenzar su descenso antes de las 2 p.m. para evitar que anochezca en la zona de la muerte. Sin embargo, los retrasos y el cansancio ralentizaron su progreso. No fue hasta bastante después de las 2 p.m. que muchos en el grupo llegaron a la cima, un retraso impresionante pero peligroso. Cuando comenzaron el descenso, el Everest desató su furia. A las 5 de la tarde, una ventisca cayó sobre la montaña, envolviendo a los escaladores en una nieve cegadora y vientos huracanados. La visibilidad desapareció, las temperaturas cayeron en picado, y el grupo quedó atrapado en la zona de la muerte. Rob Hall, un experimentado guía y cofundador de Adventure Consultants, se quedó con Yasuko Namba, que estaba sufriendo, incluso cuando las condiciones empeoraban. Utilizando un teléfono satelital, Hall logró contactar a su esposa a la tarde siguiente, con voz débil y helada. «Duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado». Sería su último mensaje. Cuando llegaron los rescatistas, Hall, Namba y Harris estaban muertos, víctimas de la implacable tormenta. El cuerpo de Hall fue encontrado congelado, un trágico testimonio de su devoción por sus clientes, mientras que el cuerpo de Harris nunca fue recuperado. La tormenta no perdonó a otros en la montaña ese día. 4 escaladores de otro grupo también perecieron, y sus sueños de conquistar el pico más alto del mundo terminaron en una helada desolación. La ventisca de 1996 sigue siendo una de las tragedias más mortíferas del Everest, un recordatorio inquietante de que incluso los escaladores más experimentados están a merced de la montaña. El Everest es más que un desafío, es un ajuste de cuentas, un lugar donde la ambición se encuentra con el poder inquebrantable de la naturaleza, y la línea entre el triunfo y la tragedia es muy fina. La exploración submarina profunda siempre ha sido una danza con lo desconocido, donde los límites del ingenio humano se encuentran con las fuerzas implacables de la naturaleza. En 1973, el Johnson Sea Link, un sumergible de investigación de última generación, descendió a las profundidades de la costa de Cayo Hueso, Florida. Lo que comenzó como una inmersión rutinaria se convirtió rápidamente en una pesadilla, que se cobraría 2 vidas y dejaría una sombra duradera sobre la exploración de las profundidades marinas. La historia comenzó un año antes, cuando el USS Fred T. Berry, un destructor fuera de servicio, fue hundido deliberadamente para crear un arrecife artificial. En 1973, el lugar se había transformado en un próspero ecosistema submarino, que atrajo la atención de científicos deseosos de estudiar su desarrollo. El Johnson Sea Link, diseñado para la investigación de vanguardia, fue enviado para investigar. Este extraordinario sumergible contaba con un sistema de buceo de bloqueo único que permitía a los buceadores salir y regresar a su compartimento de aluminio en la popa mientras mantenían el compartimento del piloto seco y presurizado. En esta inmersión, el experimentado buceador Albert Stover y Edwin Link, hijo del creador del sumergible, ocuparon la sección de aluminio sin aislar, vestidos de forma informal con pantalones cortos y camisetas. Esperaban una misión breve que no duraría más de 1 hora. Mientras el sumergible descendía hacia los restos del Fred T. Berry, las tranquilas aguas de Cayo Hueso parecían augurar otra inmersión exitosa. Pero en las profundidades acechaban peligros invisibles. El submarino quedó enredado en los cables y los restos del barco hundido, atrapado en una red de acero y sombras. Todos los esfuerzos por liberar al Johnson Sea Link parecían reforzar su agarre, ya que los restos del naufragio se negaban a soltarlo. El tiempo pasaba y la situación se volvía más grave.
La temperatura dentro del compartimento de popa sin aislamiento comenzó a caer en picado. Las gélidas aguas exteriores presionaban con un frío implacable. Los depuradores químicos destinados a eliminar el dióxido de carbono del aire luchaban por funcionar en esas condiciones de congelación. Dentro del compartimento, el aire se volvía pesado. Cada respiración traía el peso progresivo del envenenamiento por dióxido de carbono. Una pregunta desesperada flotaba en el aire. ¿Podrían escapar Stover y Link? Se consideró una inmersión libre a la superficie, a 110 metros, 360 pies de altura, un angustioso nado a través de una presión aplastante y una oscuridad gélida. Pero los riesgos eran asombrosos. A tales profundidades, incluso el buceador más experimentado se enfrentaría a una muerte casi segura. Se tomó la decisión de quedarse, aferrándose a la esperanza de que los rescatistas llegaran a tiempo. Los minutos se convirtieron en horas, y el sumergible permaneció atrapado. En el compartimento aislado del piloto, otros 2 miembros de la tripulación luchaban por mantener la calma, aislados del frío pero impotentes para salvar a sus compañeros. Para Stover y Link, atrapados en la sección de aluminio helada, la oscuridad se volvió sofocante. El frío se les metía en los huesos y el aire tóxico les oprimía. Cuando los equipos de rescate llegaron por fin al Johnson Sea Link, 24 horas después, ya era demasiado tarde. Stover y Link habían sucumbido a la intoxicación por dióxido de carbono y pasaron sus últimos momentos en el silencio y el aislamiento abrumador de las profundidades. Los supervivientes del compartimento del piloto fueron rescatados, pero la pérdida de Stover y Link dejó una huella imborrable. El océano, vasto e indiferente, se había cobrado 2 vidas más. El Johnson Sea Link fue finalmente liberado y reparado, pero los inquietantes acontecimientos de aquel día siguen siendo un escalofriante recordatorio de los riesgos que conlleva aventurarse en el abismo. Incluso ahora, la historia del Johnson Sea Link permanece como un susurro fantasmal en los anales de la exploración de las profundidades marinas. Una dura advertencia sobre la naturaleza implacable de las profundidades. Lo que comienza como una búsqueda de descubrimiento puede convertirse fácilmente en una lucha por la supervivencia. Bajo las olas donde la luz y el calor se desvanecen en la noche eterna, la línea entre la vida y la muerte es peligrosamente delgada. En la vasta extensión helada del Ártico, donde el sol de medianoche proyecta un brillo inquietante sobre interminables campos de nieve, un grupo de adolescentes británicos se embarcó en lo que se suponía que iba a ser una aventura que les cambiaría la vida. Venían en busca de paisajes impresionantes, camaradería, y tal vez un fugaz vistazo de un oso polar en su hogar salvaje e indómito. Pero en el verano de 2011, ese sueño se convirtió en una pesadilla, dejando un rastro de terror y angustia congelado en la tundra para siempre. Horatio Chappell, de 17 años, fue uno de los 80 estudiantes que se unieron a la expedición de un mes a Svalbard, Noruega, organizada por la British Schools Exploring Society, BSES. Horatio, un aspirante a médico con un futuro brillante, estaba emocionado por estudiar el cambio climático de primera mano y experimentar la belleza en estado puro de la naturaleza salvaje del Ártico. Para los adolescentes esto era más que un viaje. Era una oportunidad para ponerse a prueba en uno de los entornos más duros de la Tierra. En una tierra donde los osos polares deambulan como depredadores alfa, los riesgos eran bien conocidos. Se aseguró a los padres que los campamentos estarían protegidos por alambres de tropiezo conectados a pequeñas minas explosivas para ahuyentar a los osos, mientras que los líderes de grupo llevarían armas de fuego para mayor protección. También se prometieron bengalas de pluma, herramientas estándar para ahuyentar a los depredadores, a cada participante. Pero a medida que la expedición se adentraba en la naturaleza, las precauciones de seguridad empezaron a fallar. No había suficientes bengalas para todos. Algunos de los cables trampa no funcionaban correctamente. Y el arma de fuego, asignada al líder del grupo de Horatio, era un rifle viejo y poco fiable manejado por alguien con poca formación. En una noche ártica, por lo demás tranquila y silenciosa, mientras los adolescentes dormían en sus tiendas, se produjo el desastre. Un oso polar hambriento, con sus instintos de supervivencia agudizados por la desesperación, se coló en el campamento sin ser detectado. La vasta y silenciosa naturaleza no ofreció ninguna advertencia de la aproximación del depredador hasta que fue demasiado tarde. El oso atravesó la quietud, desgarrando la tienda de Horatio con una fuerza feroz. El caos estalló cuando los gritos destrozaron la noche. Uno de los compañeros de Horatio fue mordido en la cabeza cuando el oso atacó, pero lo peor estaba por venir. El oso arrastró a Horatio fuera de su tienda, con sus poderosas mandíbulas y garras que no dejaban ninguna posibilidad de escapar. A pesar de los desesperados intentos de los líderes del grupo por defenderse de la bestia, lucharon con el rifle averiado, incapaces de disparar a tiempo. La vida de Horatio se apagó en esos horribles momentos,
sus sueños de curar a otros se extinguieron en un acto de violencia primitiva. La carnicería no terminó ahí. Otros 4 miembros del grupo, incluidos 2 líderes adultos, resultaron gravemente heridos mientras luchaban por detener al oso. Finalmente, después de lo que debió de parecer una eternidad, el animal fue abatido a tiros. Pero el daño ya estaba hecho, tanto en la seguridad física del grupo como en su psique. Lo que había comenzado como un viaje de descubrimiento se convirtió en una desgarradora historia de supervivencia, que alteró para siempre las vidas de quienes la vivieron. A raíz de ello, la historia conmocionó al mundo entero. Las investigaciones sobre la tragedia revelaron una cascada de fallos: las insuficientes medidas de seguridad, los alambres de tropiezo defectuosos, el armamento inadecuado. La tragedia suscitó preguntas sobre cómo una expedición tan mal equipada pudo haber llegado a una tierra donde el peligro siempre estaba a un paso. Para las familias de las víctimas, ninguna explicación podría aliviar la pérdida. Los padres de Horatio lloraron la pérdida del joven brillante que había estado lleno de esperanza y promesas, cuya vida se vio cruelmente truncada en un desierto remoto e implacable. Los supervivientes llevaron las cicatrices, tanto visibles como invisibles, de esa noche, perseguidos por los recuerdos de los gruñidos del depredador, el caos y los amigos que no pudieron salvar. Incluso ahora, el Ártico soporta el peso de aquella terrible noche. Para algunos es una dolorosa muestra de la indiferencia de la naturaleza, un lugar donde la línea entre la belleza y la brutalidad es peligrosamente delgada. Para otros, es una clara advertencia. En la naturaleza, donde los humanos no son más que visitantes, la complacencia puede convertir el asombro en tragedia en un abrir y cerrar de ojos. A la sombra del imponente Eiger de Suiza, el verano de 1936 fue testigo de una desgarradora historia de ambición, resiliencia y tragedia final. 4 escaladores, Tony Kurz, Andreas Hinterstoiser, Willy Angerer y Eddie Reiner, se propusieron conquistar la infame cara norte del Eiger, una pared de roca y hielo escarpada y mortal conocida como Mordwand, o Muro del Asesinato. Su misión comenzó con promesas, pero terminó en una de las historias de pérdida más escalofriantes del alpinismo. El equipo, compuesto por experimentados escaladores de Alemania y Austria, avanzó con paso firme hacia la cima. Sus movimientos eran precisos, su ánimo alto y el clima, a menudo traicionero en los Alpes, parecía mantenerse. Pero a medida que subían, el destino comenzó a conspirar contra ellos. Cerca de las alturas imponentes, la caída de rocas golpeó a Angerer, causándole una grave lesión en la cabeza. El grupo no tuvo más remedio que abandonar el ascenso y comenzar la peligrosa tarea de descender por la implacable cara norte. Cuando llegaron a una sección de la escalada que más tarde llevaría el nombre de Hinterstoiser, se encontraron con un cruel giro de la ironía. La travesía Hinterstoiser, que habían cruzado utilizando una atrevida maniobra de cuerda durante el ascenso, ahora era intransitable. Obligados a encontrar una ruta alternativa, el equipo comenzó a descender por la pared en rappel. Cada movimiento los acercaba a la seguridad, pero también al desastre. El 21 de julio, se les acabó la suerte. Una avalancha rugió por la pared, una estruendosa cascada de hielo y nieve que lo cambió todo en un instante. Hinterstoiser fue arrastrado, su cuerpo desapareció en el vacío. Angerer, aún debilitado por su lesión anterior, fue golpeado contra la pared de roca con una fuerza devastadora, matándolo en el impacto. Reiner, que había estado asegurando al grupo, fue arrastrado hacia la pared por la tensión de las cuerdas. Aunque sobrevivió al impacto inicial, el peso aplastante lo asfixió en cuestión de minutos. En medio del caos y la destrucción, solo Tony Kurz permaneció con vida, colgando sobre el abismo en las garras de una implacable ventisca. Ahora estaba solo, suspendido entre la vida y la muerte en la helada cara norte del Eiger. Esa noche, mientras la tormenta aullaba y las temperaturas caían en picado, llegó un equipo de rescate, pero la oscuridad y las condiciones traicioneras hicieron imposible llegar hasta él. Kurz soportó las largas y gélidas horas. Su voluntad de sobrevivir lo llevó a través del frío inimaginable. Por la mañana, los rescatistas regresaron, decididos a bajarlo con vida. La esperanza se encendió cuando Kurz trabajó incansablemente, anudando su cuerda de rescate a la suya y preparándose para descender. Por un momento, pareció que la salvación estaba al alcance de la mano. Kurz comenzó a descender en rappel hacia los rescatadores, acercándose poco a poco a la seguridad con cada minucioso movimiento. Pero entonces se encontró con un obstáculo infranqueable, un nudo en la unión de las 2 cuerdas que impedía seguir descendiendo. Atrapado fuera de su alcance, Kurz luchó por manipular su equipo, mientras sus manos congeladas le traicionaban y el tiempo precioso se escapaba. Los rescatistas observaban impotentes desde abajo cómo menguaban las fuerzas de Kurz. Finalmente, él los miró.
Su voz se propagó por la helada extensión mientras pronunciaba las palabras Ich kann nicht mehr, ya no puedo más. Momentos después su cuerpo se quedó inmóvil, vencido por el frío y el agotamiento. La tragedia en la cara norte del Eiger se convirtió en una leyenda, una inquietante historia de coraje, perseverancia y la brutal indiferencia de la naturaleza. Para quienes conocían a los escaladores fue una pérdida devastadora. Para el mundo del alpinismo, fue un duro recordatorio de los riesgos mortales que conlleva desafiar los límites de la resistencia humana. Incluso ahora, la historia de Tony Kurtz y su equipo resuena en los anales de la historia de la escalada, un testimonio escalofriante tanto del atractivo como del peligro del mundo alpino de alta montaña.